Buenos días, muchas gracias por acompañarnos hoy, esta mañana del jueves 13 de diciembre, en una rueda de prensa más del Congreso Internacional Avances en Medicina Hospital Civil de Guadalajara, en su edición número 21. En el presidium nos hace favor de acompañar el doctor Raúl Durán López, coordinador logístico de módulos del 21º CIAM 2019. Muy buenos días. Saludamos con mucho gusto al doctor Juan Ricardo López y Taylor, coordinador del módulo de actividad física y salud del 21º CIAM 2019. Buenos días. También le damos la bienvenida al licenciado Alejandro Gaitán González, presidente del módulo de actividad física y salud del CIAM 2019. Muy buenos días. Y es un gusto tener aquí a la doctora Lorena Valerdi Contreras, coordinadora del módulo de medicina del CIAM 2019. Buenos días, doctora. Y también saludamos con mucho gusto a la doctora Teresa Tapia de la Paz, coordinadora del módulo de medicina del CIAM 2019. Buenos días a todos ustedes. Buenos días a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en redes sociales. Vamos entonces a dar inicio a esta rueda de prensa escuchando la intervención del doctor Raúl Durán López. Hola, muy buenos días, bienvenidos, gracias por atender la invitación y pues es el propósito de nosotros compartirles y extender la invitación a nombre del presidente de este congreso, que es el doctor José Martín Gómez Lara, respecto al congreso que vamos a llevar a cabo el próximo año, los días 21, 22 y 23 de febrero del 2019. El congreso tiene como eje temático en esta edición obesidad, enfermedades metabólicas y su impacto en los sistemas de salud. Esto es como consecuencia del impacto o la incidencia aumentada de la obesidad en nuestra población, siendo nuestro país el segundo a nivel internacional con este problema. Durante esta edición vamos a contar con 3 conferencias magistrales, 21 módulos disciplinares. Contamos con la presencia de un premio Nobel para estas conferencias magistrales y pues gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted por sus palabras, doctor Raúl Durán. Ahora escucharemos la intervención del doctor Juan Ricardo López y Taylor. Muchas gracias, Margarita. Quiero ser breve, más bien compañero colaborador Alejandro, licenciado en nutrición, mencione más a profundidad nuestro programa, pero creo que sí es muy meritorio agradecer mucho al doctor Raúl Gómez Pérez, el presidente pues de los hospitales civiles, al presidente de este congreso, el doctor Martín Gómez Lara, por su invitación expresa para participar nuevamente en este congreso. Nuestro tema, algunos de los temas que van en relación a la actividad física tienen que ver exactamente con esto de las enfermedades metabólicas. Siempre ha sido un tema recurrente en nuestro módulo, en nuestro seminario, el hablar del tema de la obesidad con relación a nutrición y con relación a la actividad física, y en este caso ahorita Alejandro profundizará un poco más en este tema. Algo que no va directamente relacionado, pero que también tomamos siempre temas deportivos, de actividad física, para invitar a gente externa que no está directamente relacionada pues con la medicina, pero sí con el área de la salud. Estamos incorporando una sesión el primer día con los resultados que hemos obtenido con el trabajo que se ha hecho durante los últimos 3 años con las elecciones representativas de la Universidad de Guadalajara, que como ustedes saben, pues hemos obtenido en este año el 2º lugar a nivel de la universidad. Esto creo que hemos podido ayudar con un granito de arena con esta perspectiva de medicina, de salud, con las evaluaciones que se hacen, y se estarán presentando por primera vez algunos de los resultados en las áreas de la capacidad física, capacidad aeróbica, fortalecimiento muscular, etcétera, que indirectamente tiene que ver con el tema de esto de las enfermedades metabólicas. Ahorita Alejandro comentará precisamente de 2-3 temas en relación a nutrición y fortalecimiento muscular, ya que el fortalecimiento muscular viene siendo en los últimos 5 o 7 años la nueva dirección al encontrar de investigación en el área de medicina y salud, al encontrarse
que una deficiencia en esto, sobre todo en personas ya de la tercera edad, conduce más rápidamente a la muerte. Yo quisiera dejarle ahí y Alejandro. Muchas gracias, doctor Juan Ricardo López y Taylor, por sus palabras. Ahora escucharemos el mensaje entonces del licenciado Alejandro Gaitán González. Muy buenos días a todos. Como bien mencionaba el doctor Juan López y Taylor, en este módulo abarcaremos diferentes temáticas. De hecho, quisimos darle un enfoque un poco más interdisciplinar, precisamente para reconocer todos aquellos profesionales que han participado en este logro de que la Universidad de Guadalajara pasara de ser de los quizá medianos lugares, 15, 20 o quizá peor posicionamiento en las universidades nacionales, a pasar a ser el segundo en tan solo 4 años de trabajo, que son 3 universidades nacionales. Entonces quisimos darle este enfoque donde diferentes profesionales de la salud, de terapia física, psicología, nutrición, cardiología, medicina en general, entrenamiento, planeación, todos aquellos que aportaron su grano de arena para que esto ocurriera. Esto también para agradecer de cierta forma el apoyo que recibimos por parte de la Coordinación de Servicios Universitarios, por el maestro César Barba, por la doctora Georgina de la Torre, que precisamente fueron los que gestionaron este proyecto y nosotros lo ejecutamos. Entonces, eso va a tratar el primer módulo para representar o dar a conocer los datos de las evaluaciones realizadas y cuál fue el procedimiento que nos llevó para poder aportar algo a este triunfo. No fue únicamente nuestra labor, fue obviamente una coordinación entre diferentes esfuerzos los que llevaron a ganar este segundo lugar nacional. Después, en el mismo día del Congreso, vamos a tener pláticas sobre 2 temas que están relacionados con el ejercicio. Uno es sobre concusión, este fenómeno o síndrome, por llamarlo de una forma, que ocurre cuando hay un golpe en la cabeza y puede llevar a daños cerebrales bastante graves. Entonces, un profesional de la Universidad Cristiana de Texas, que es experto en el tema, nos va a hablar del mismo. También vamos a ver un tema relacionado a la adaptación al ejercicio con fuerza, como decía el doctor Juan López y Taylor. Es un entrenamiento que permite que el sujeto mantenga su masa muscular y además inclusive puede perder grasa al mismo tiempo que gana masa muscular, que estos son indicadores que nos pueden predecir el riesgo de muerte de un ser humano o también de comorbilidades. En el siguiente día vamos a estar un poco más enfocados a esto de la obesidad, obviamente desde nuestra trinchera. Vamos a ver temas relacionados a la deficiencia energética, que es obviamente el sistema en el que un sujeto puede perder peso y grasa corporal, además de sistemas de ejercicio para que esto pueda ocurrir a la par con la mejoría de la salud y el rendimiento físico. Desde nuestra perspectiva, no solamente es que el sujeto pierda peso, sino que siga siendo funcional. Alguien puede seguir perdiendo peso y dejar de ser funcional y sale prácticamente el mismo problema. Además, ese mismo día homenajearemos al doctor Gabriel Kerebetiu, que fue uno de los principales promotores de la evaluación de la potencia anaeróbica, que es un indicador bastante bueno de rendimiento físico en atletas. Y en el siguiente día haremos un enfoque un poco más interdisciplinar. Hablaremos sobre factores que por lo general a veces sí vemos, pero no le ponemos la atención. Por ejemplo, el estrés, cómo afecta que el atleta rinda de forma adecuada, cómo se expresa en forma fisiológica y cómo el psicólogo se enfoca para que esto pueda ser lo menos dañino posible a su rendimiento físico. Después veremos cómo es que un atleta puede prevenir la concusión a través de su alimentación. Si es que ocurre, que los efectos no sean tan graves. Y finalmente, cómo se le hace a un atleta que está, o cualquier persona lesionada, que suele hacer ejercicio para que su masa magra o su rendimiento físico no pierda tanto dependiendo de la duración que tenga la lesión. Entonces, estos 3 temas pueden ayudar a que cualquier persona interesada en el campo pueda ver otro enfoque para que pueda incorporar todas estas temáticas y por lo tanto tener una visión mucho mejor de cómo es el rendimiento físico y cómo es que a través del ejercicio y estrategias nutrimentales pueden cambiar composición corporal, rendimiento físico y en el mejor de los casos evitar o disminuir la probabilidad de que tenga obesidad. Y si ya la tiene, pues tratar de regresarlo hacia su peso corporal más saludable y además también mejor rendimiento físico, que a final de cuentas si uno no es funcional y no tiene obesidad, pues de todos modos sigue siendo un problema.
Muchas gracias por su mensaje, el licenciado Alejandro Gaitán González. Ahora escucharemos la intervención de la doctora Lorena Valerdi. Buenos días a todos, agradeciendo su presencia a esta rueda de prensa en los trabajos que realizaremos en el CIAM número 21, a celebrarse en febrero del 2019. Y bueno, junto con la doctora Teresa Tapia y el doctor Gabriel Ramos, estamos organizando nosotros el módulo de medicina dentro de estos trabajos del CIAM 21. Dentro de los temas que tendremos, hay unos temas que son muy interesantes, temas de vanguardia. Dividimos el módulo el primer día en temas básicos, conceptos fisiopatológicos acerca de la obesidad, y el segundo día lo dejamos para temas más clínicos, es decir, la expresión de estas alteraciones fisiopatológicas, qué manifestaciones clínicas nos dan, y el tercer día lo dejamos para temas que son como más misceláneos, donde no tiene tanto que ver obesidad, pero bueno, son temas que nos interesan en todo el aspecto de la medicina en general. Y bien, algunos de los temas importantes que quisiera comentar con ustedes es temas como la neurobiología del apetito, es decir, qué cosas fisiológicas, fisiopatológicas regulan nuestra manera de comer, porque uno de los aspectos importantes en el desarrollo de obesidad justamente es eso, o sea, la manera que tenemos de comer. Conceptos relativamente nuevos como ansiedad por ciertos alimentos, ansiedad por el azúcar, por ejemplo, cuáles son las bases fisiopatológicas de que se den estos fenómenos. También tenemos temas que son muy de vanguardia, como por ejemplo el rol de la microbiota intestinal en el desarrollo de obesidad. Asimismo, también tenemos temas relacionados ya más clínicos, como apnea obstructiva de sueño, por ejemplo, obesidad sarcopénica, que también es un concepto que se maneja mucho en adultos mayores. Y bueno, todo esto para finalizar de los temas más importantes, con el tratamiento de la obesidad desde una perspectiva translacional o desde una perspectiva personalizada, es decir, tomar en consideración muchos de los aspectos genéticos que tienen que ver con la obesidad y que son determinantes para que aparezca, y también cómo esto lo podemos aplicar para diseñar mejores tratamientos en nuestros pacientes para que sean más efectivos, y también desde el punto de vista de la prevención, cómo podemos hacer uso de estos avances a nivel básico, es decir, que sale del laboratorio, cómo podemos aplicar estos sobre el diseño de un tratamiento efectivo, y sobre todo también que los medicamentos que vamos a utilizar, si es que vamos a utilizar algunos medicamentos, poder predecir qué efecto van a tener sobre los pacientes, porque sabemos que no todos los medicamentos tienen el mismo efecto en las personas, y también son susceptibles de tener algún efecto secundario, y entonces la medicina en este sentido, la medicina translacional, nos permite predecir algunos de los resultados y también de los efectos que puede tener los medicamentos sobre los pacientes. Y bueno, no solamente eso, sino también aspectos nutricionales que son una parte importante, las más importantes, junto con la actividad física también, para el tratamiento de la obesidad, incluso también para aspectos preventivos. Entonces, estos son algunos de los temas que van a ser desarrollados en los trabajos en el módulo de medicina, serán tocados por expertos nacionales, internacionales también. Temas también interesantes son como la enfermedad renal crónica y su relación que tiene con la obesidad y viceversa. Y entonces los invitamos para que asistan al congreso, uno de los congresos más importantes, y el módulo también está pensado con respecto del compromiso que tenemos los médicos hacia pues estarnos actualizando y de esta manera obtener mejores conocimientos pues para brindarle a nuestros pacientes las mejores estrategias de tratamiento y de prevención. Muchas gracias, doctora Lorena Valerdi, por su exposición. Ahora escucharemos la intervención de la doctora Teresa Tapia de La Paz. Buenos días, muchas gracias por la invitación y porque es una forma de dar a conocer a toda la gente qué es lo que intentamos hacer en los congresos de los hospitales civiles. Es una forma de proporcionar una capacitación actual a todos los médicos, no solamente en el ámbito hospitalario, también en el ámbito privado. En el módulo de medicina interna, obviamente, siempre intentamos estar a la vanguardia con los temas más importantes, con los
enfermedades que más prevalecen en estos momentos, sin olvidar también cuáles son los tópicos más selectos que debemos de ver en medicina interna, que es a lo que se enfrenta el internista todos los días en el hospital. Entonces creo que son temas de gran interés, componentes expertos, brillantes. Entonces es un buen momento para acudir, es un congreso local con gran capacidad, con una gran variedad de módulos de enfermedades, y es un buen momento de acudir y poder empaparnos de todo este conocimiento. Muchas gracias, doctora Tapia. Vamos a pasar entonces ahora a las preguntas que ustedes tengan, por favor, con micrófono. Isaura López, del Occidental y Canal 44. A la doctora Lorena, ¿cuáles son las investigaciones que se están realizando actualmente en cuestión de medicina translacional para el tratamiento de la obesidad? Y la segunda, ¿cuáles son los aspectos que llevan para que una persona tenga ansiedad por comer ciertos alimentos? Bien, con respecto de su primer pregunta, bueno, a nivel internacional, justamente es una tendencia ya de hace algunos años. De hecho, el presidente Barack Obama hace como unos 5 o 6 años fue el que puso de moda lo de la medicina personalizada, y justamente es hacer esa vinculación entre la gran cantidad de información que se genera de los laboratorios, es decir, de nivel celular, molecular, proteínas. En ocasiones esa información se quedaba como hasta ahí, pues, o sea, se generaba información, pero no se tenía la aplicación clínica de esos conocimientos que se generaban. La intención entonces es que esos conocimientos pasen a tener una traducción clínica, es decir, que el descubrimiento de cierta proteína, de la expresión de cierto gen, nos lleve a diseñar una estrategia de tratamiento, por ejemplo, o nos ayude a predecir algún efecto secundario en el paciente, o incluso en aspectos de nutrición, que por ejemplo el Hospital Civil en el área de biología molecular, la parte de nutrigenómica, que es una parte muy importante para el tratamiento de la obesidad, bueno, buscan ciertos genes que están implicados en la manera como se procesan los alimentos, pues. Otro de los ejemplos que le puedo dar es ciertos medicamentos que utilizamos actualmente, si bien no tenemos muchos aprobados para el tratamiento de la obesidad, mencionando uno, por ejemplo, Orlistat, que ese nos inhibe la absorción de las grasas hasta en un 30%, pues resulta que muchos pacientes fallan al tratamiento porque justamente algo tienen dentro de su sistema que el medicamento no es efectivo. Sin embargo, en otros pacientes puede ser muy efectivo. Le pondré otros ejemplos. Medicamentos que utilizamos para inhibir el apetito, por ejemplo, en algunos pacientes pueden ocasionarles efectos secundarios importantes, ansiedad, taquicardias, insomnio, y entonces eso nos limita mucho el uso de esos medicamentos. Entonces, investigaciones en el sentido básico, en el sentido de predecir cómo los medicamentos nos van a funcionar, por supuesto que tienen un buen impacto sobre el tratamiento de estos pacientes. De igual manera, el ejercicio, pues no en todas las personas tiene el mismo efecto, ¿no? Tiene que ver pues con la capacidad de energía de los músculos, por ejemplo. Entonces también esas son condicionantes genéticas que bueno, una investigación al respecto nos puede ayudar a predecir también el impacto del ejercicio que tendrá como una estrategia para la obesidad, por ejemplo. La siguiente pregunta. Y con relación a la neurobiología, lo que mencionaba que hay cierta ansiedad por ciertos alimentos en las personas, igual, ¿a qué se debe? Bien, ese es un tema que está muy en boga a nivel también internacional. Justamente se están descubriendo apenas qué circuitos están implicados en la ansiedad por comer o en la ansiedad por comer ciertos alimentos. Yo creo que sí hemos escuchado, bueno, yo tengo ansiedad por comer azúcar, ¿no? O sea, yo veo el pastel de chocolate y me lo quiero comer, o sea, es casi una conducta inevitable, ¿no? Esos son algunos de los fenómenos que se presentan y que contribuyen también a la obesidad. Son muchos de las proteínas implicadas. Le puedo decir que a nivel cerebral, el hipotálamo, con algunos de los núcleos que tenemos, que son varios, son los que regulan la ingesta de alimentos, la ingesta de ciertos alimentos con mayor cantidad de energía, por ejemplo. Entonces, precisamente uno de los temas que se van a desarrollar en el módulo es explorar qué hay acerca de los nuevos avances en ciencia para explicar estos fenómenos.
Florencia Moreno, reportera de Televisa, para que nos pudieran comentar si ustedes tienen estadísticas de cómo estamos en Jalisco en cuestión de obesidad, pero también qué porcentaje de la gente pues no realiza ninguna actividad física. Okay. Yo le puedo dar algunas cifras de nuestro país, por ejemplo, para no hablar de millones, le puedo decir que en la edad infantil, entre los 5 y los 11 años, 3 de cada 10 niños tienen ya sea sobrepeso u obesidad. Y conforme uno va aumentando de edad, pues la prevalencia va aumentando también. De manera que en la adolescencia, entre los 12 y los 19 años, 4 de cada 10 niños tienen sobrepeso u obesidad. Y ya cuando somos adultos, es decir, más de 18, 19 años, la cifra se aumenta importantemente, de tal manera que 7 de cada 10 adultos tienen sobrepeso u obesidad. Y más o menos pues son también estadísticas equiparables aquí en Jalisco. Y con respecto de la educación física, le paso el micrófono. Pues más que educación física, de actividad física y sedentarismo, hace unos 3 semanas se lanzó el Report Card de México, que es una boleta donde se pone una calificación a qué tan bien o qué tan mal se cumplen ciertas recomendaciones internacionales sobre actividad física, sobre tiempo activo, sobre sedentarismo en niños. Entonces, la boleta de México reportó que aproximadamente el 50-60% de los niños no realizan suficiente actividad física. Y aquellos que cumplen con las recomendaciones de no estar más de 2 horas de tiempo frente a una pantalla, prácticamente siempre sentado. Pantalla nos referimos clásicamente como ver televisión, pero en la actualidad ya involucra estar sentado en un teléfono celular, una tablet, una computadora, laptop, etc. Entonces aproximadamente el número es prácticamente el mismo, 70-80% no cumplen con esta recomendación, es decir, solamente 20-30% de los niños están menos de 2 horas frente a una pantalla. Entonces esto también nos habla de un cambio, no nada más que quizá las políticas públicas no están funcionando, sino que la generación es otra y nuestra forma de lidiar con esa generación no ha sido la mejor, porque pues es muchísimo más fácil que tengan un aparato en la mano en vez de que puedan salir a jugar o hacer otra cosa por el tipo de vida ajetreado, al menos en las zonas urbanas. Entonces, en cuanto a actividad física y sedentarismo, esta boleta muchas veces menciona, al igual que una boleta de calificaciones de escuela, que estaríamos reprobados en cumplir con las recomendaciones internacionales, al menos de actividad física y de recomendaciones de sedentarismo. Más aún dando un poco más en esto, que desafortunadamente no tenemos suficientes estudios en el país en relación a que todos estos datos son en base a la encuesta nacional en Salud, que se viene realizando ya prácticamente cada 3 años con datos preliminares, pero que estos son datos subjetivos, o sea, son cuestionarios. No se hace una evaluación de tipo objetiva, que es con un aparatito, puede ser el mismo podómetro, contar cuántos pasos hace un niño, o el acelerómetro, que nos dan una información más fidedigna. Si nos fuéramos a ese tipo de estudios y en los pocos estudios que se han visto, que tenemos aquí en el país, igual que en Estados Unidos, esto incrementa mucho más la cantidad de gente sedentaria. O sea, al medir a la gente de una manera observacional, o sea, con algún tipo de tecnología, esto todavía disminuye más la cantidad de gente que está haciendo actividad física. Y eso es tanto para adultos como para los niños como para los adultos. La siguiente pregunta. Mayra Carrillo, de Canal 7. En el tema de la actividad física, ¿cuál es la recomendación? ¿Cuál es el mejor ejercicio? Porque luego dicen correr, no porque te va a dañar las rodillas, o también no ir al gimnasio porque va a haber algunos daños en el tema de los aparatos. ¿Qué es lo mejor? ¿Cuál es la recomendación? A ver, no se puede contar qué es lo mejor. Lo mejor va a ser dependiendo de la persona, dependiendo del tipo de persona, dependiendo de lo que le gusta hacer a la persona. Si ya tiene un cierto grado de obesidad, decirle empieza a trotar, algunas veces tal es el grado que ni siquiera caminar es lo más recomendable, de decirle estos 30 minutos. Ese es un problema que
cada vez se ahonda más en cómo hacer lo que hablaba de las políticas públicas. ¿Fallan las políticas públicas o falla la aplicación de las políticas? ¿Cómo se hacen estas políticas? Y de lo que está diciendo es muy interesante mencionar que todos nos estamos yendo todavía, aun cuando esto empezó a desaparecer hace 10 años, con lo que sale en la televisión, haga 30 minutos de actividad física. Hoy vemos que el estar parado, deambulando aquí, los trabajadores en la oficina, ya representa un mínimo beneficio, pero sí representa un beneficio. El estar parado es más beneficioso que el estar sentado. El caminar, el hacer este tipo de actividades, de deambular de aquí a su coche o aquí al usar un transporte no motorizado. Lo hago bien lo de los 30 minutos con una actividad moderada, pero también ya la actividad vigorosa. Y aquí siempre lo enfatizo, que esta actividad vigorosa, como que me suba la frecuencia cardíaca, que eleve la frecuencia cardíaca un 80% en pacientes con enfermedad metabólica. Si el paciente está controlado, lo puede hacer y lo debe de hacer, porque hoy en el caso de la diabetes se ve que lo más conveniente, lo que más causa efecto de beneficio para la persona es que haga fortalecimiento muscular, ejercicio de fortalecimiento muscular y ejercicio de alta intensidad, o sea, 1 minuto, descansar 2, 3, claro, estamos hablando de que está controlado metabólicamente. Entonces, por eso, perdón por ahondar demasiado, pero sí se quiere pasar el mensaje de que ya no es tan solo el hecho de hacer estos 30 minutos, sino tener que hacer la actividad física en todo momento. Y aquí le incluimos también la cuestión, ya lo mencionó, de menos tiempo sentado, menos tiempo ante la pantalla, y el dormir adecuadamente, de 7 a 8 horas, por lo menos 6 horas. Se está viendo que es un gran factor de riesgo para estas enfermedades metabólicas. La siguiente pregunta. Yo quisiera preguntarles si pueden ahondar un poco en la concusión, es decir, qué personas tienen riesgo de padecerla. Son deportistas, evidentemente, pero qué deportes o en qué condiciones y qué efectos puede tener en los deportistas. Bien, la concusión se vio inicialmente, o al menos sus inicios en investigación se dio en el fútbol americano. Hay una película, de hecho, que habla sobre este tema, que inicialmente fue bastante controversial, porque se supone que el deporte es para hacer salud, o al menos era nuestra visión inicial, cuando no siempre lo es. Deporte no es igual a estar saludable, porque, por ejemplo, en el fútbol americano, que es un deporte que tiene grandes ganancias económicas, se dieron cuenta a finales de los 80 que los jugadores tenían problemas cerebrales, que empezaban a tener un cierto retraso mental, o inclusive que tenían pérdida en movilidad o del conocimiento. Entonces, ¿cómo es posible que un deporte te lleve a estar mal? Y descubrieron que era precisamente por los golpes repetidos en el cráneo, a pesar de tener cascos. Gracias a esto también cambiaron las formas de diseño de cascos, que tenía una mejor dispersión del impacto, pero aún así es muy probable que el sujeto que tenga golpes en la cabeza pueda desarrollar la concusión, que es un daño bastante severo en las neuronas y que puede derivarse a que el sujeto no solamente pueda tener retraso mental a largo plazo, sino que en el mismo momento muera. Estamos hablando de que hay protocolos que si no se siguen, el sujeto muere en la siguiente hora, 2 horas. Creo que algo así pasó en el mundo del box hace como 3 años, que uno de ellos, pues el referee tuvo la pelea después de que el sujeto lo apabulló durante medio minuto. Fue al hospital, no lo revisaron bien, no recuerdo qué fue lo que sucedió, pero murió. Y el otro lo quería meter a la cárcel por eso, pero cosas fuera del tema. ¿Quiénes están más expuestos? Aquellos que los deportes se les clasifica como de colisión, en donde es legal el contacto agresivo, por así decirlo, con el contrincante. Es decir, el fútbol americano, el rugby, el fútbol gaélico, que es como una combinación del rugby y el fútbol soccer, los deportes de combate, todos estos tienen un alto riesgo. Obviamente todos aquellos deportes también de contacto, donde se pueden tocar ambos jugadores, pero no es parte del deporte de golpearse, también están en riesgo. Por ejemplo, en el básquetbol es posible que haya concusión, pero es mucho menos probable, porque si uno empuja al contrincante, pues es un foul a las reglas. En cambio, en el fútbol americano no.
es parte del juego empujar al sujeto o aventarlo. Entonces, en aquellos donde sea más probable y permitido el contacto rudo, por así decirlo, entre ellos son los más probables de que tengan este fenómeno. Obviamente hay sujetos que en el día a día también es posible que suceda esto. Alguien que se caiga a las escaleras, se pega en la cabeza, es una alta probabilidad de que tenga concusión. Entonces, la idea de los temas del Congreso es revisar qué indicadores nos pueden ayudar a detectar la gravedad del golpe y cómo poder prevenirlo. Es decir, hay ciertos nutrimentos que pueden ayudar a que una vez que suceda, si es que esto pasa, el daño sea lo menos posible y por lo tanto el tratamiento médico sea mucho más sencillo de llevar y las consecuencias sean mucho menos graves. No más puntualizando, el objetivo de esta plática es tratar de concientizar de la necesidad de tener un protocolo para la concusión. O sea, ya en el fútbol americano está muy bien establecido, una persona se le ve medio mareada y que tiene los cambios en las reglas en cuanto al uso del casco han sido un motivo de la gravedad del problema. Bueno, fútbol americano aquí no se practica, pero el fútbol, soccer con los niños, pues cabezazos, algunos investigadores hablan acerca de esta concusión a largo plazo, entre comillas, por cabecear a la pelota, pero hay otros deportes sumamente pues violentos, karate, judo, que aunque aparentemente taekwondo, que no se golpea, que no hay eso, puede haber, y lo que queremos es concientizar sobre la necesidad de tener este protocolo y seguir ese protocolo que es pues bastante severo con una persona, prácticamente una persona que sufre este diagnóstico en el partido ya no puede regresar hasta que se le haga mayor. Y aquí no vemos que esto esté sucediendo. Siguiente pregunta. Preguntarles a ustedes como especialistas y que se va a llevar a cabo este congreso, ¿consideran que la obesidad ya es un problema grave que está aquí en Jalisco y que debemos de preocuparnos y también de ocuparnos en realizar diversas acciones? Creo que la problemática, como ya sabemos, la descubrimos tiempo atrás. El problema es que actualmente nos está rebasando y parece que, como algunas bacterias, que no estoy muy letrado en el asunto, son resistentes a los antibióticos. Parece que la obesidad tiene el mismo efecto. Estamos tratando de disminuirla y, al menos de acuerdo a la salud, está empeorando. Quizás porque hay más gente y precisamente el estilo de vida ha permitido no solamente que fracase el sistema, sino que como hay más personas es más probable que haya más prevalencia de obesidad. Entonces, creo yo que el enfoque que le tenemos que dar, si bien las políticas públicas tienen que cambiar, el sistema tiene que cambiar, lo que prácticamente todos sabemos, la forma en que las personas o los profesionales de la salud que los ven uno a uno, necesitamos innovar, porque de otra forma vamos a seguir haciendo lo mismo que hacíamos hace 10 años y vamos a seguir sin tener resultados. Creo que es un trabajo conjunto de lo individual y de lo público, como prácticamente siempre tuvo que haber sido, solamente que ahora nos estamos dando cuenta que así lo tuvimos que haber hecho, no lo estamos haciendo y nos está rebasando el problema. Doctora Lorena, doctora Teresa, ¿quisieran agregar algo? Sí, la magnitud del problema, le puedo decir que es el principal problema de salud pública que tenemos en estos momentos. Y la verdad es que es catastrófico sus resultados, tanto en el aspecto de salud como tal, como incluso en el aspecto económico. Pues de hecho, si nos pusiéramos a atender a la obesidad en toda su extensión, con todas las complicaciones que esto lleva, o sea, ningún dinero destinado pues al sector salud va a alcanzar. Definitivamente, como en todas las enfermedades, la prevención sigue siendo la estrategia más económica y la más efectiva también, por supuesto. Es un problema muy complejo, con orígenes muy complejos, donde la genética tiene que ver, los estilos de vida tienen que ver, la falta de actividad física tiene que ver. Entonces, involucra prácticamente el día a día de todas las personas. Desde la familia, o sea, si yo tengo familia con obesidad, mi papá, mi mamá, mis hermanos, pues obviamente yo tengo mayor posibilidad, tan solo por venir de una familia con obesidad, de presentarla en algún momento.
y a esto se le va abonando poco a poco, a lo largo del tiempo, le digo, del día a día, pues ayunos prolongados, ciertos alimentos que no son convenientes, dietas altas en hidratos de carbono, el sedentarismo, como bien lo menciona el licenciado, el estrés, la falta de sueño. Entonces son factores de todos los días que todos estamos expuestos a ellos y que bueno, sería como intentar controlar cada uno de estos. Entonces las estrategias hasta ahorita pues no han funcionado. De hecho, ni aquí ni en los países que también tienen muchos índices de obesidad, como los Estados Unidos, y probablemente necesitamos replantear todas estas estrategias de salud que estamos teniendo y sobre todo pues en la familia, pues concientizar, porque prácticamente ahí es donde se aprende la mayor parte de los hábitos y bueno, conocer la familia, ¿no? O sea, si tengo riesgo de diabetes, de obesidad, bueno, pues entonces yo tengo que estar más atento, porque a veces es cuestión de tiempo y de que se vayan acumulando más factores para que podamos presentar obesidad, pero definitivamente es el principal problema de salud pública que enfrentamos en nuestro país, pues, y en general en el mundo. Indiscutiblemente la obesidad se ha salido de las manos, son cifras exorbitantes de personas obesas en el mundo. Simplemente en el 2016 la OMS contó 2.550 millones de obesos en el mundo y no dejar de lado que los niños son nuestra principal foco de atención. Somos el primer lugar de obesos en el mundo. 3 a 4 de cada 10 niños no se encuentran en el peso ideal o tienen sobrepeso, y de esto va a surgir que tienen casi 4 veces más posibilidades de ser un adulto obeso en un futuro. Entonces creo que lo principal es abocarnos a medidas de prevención, empezar desde casa con cambios de hábitos y quitarnos ese tabú de que el niño gordito es el niño sano. No es cierto. Desde ahí tenemos que empezar a cambiar nuestros estilos de vida. Y sí, definitivamente es un problema muy serio. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario por parte de nuestros integrantes del presidium? Sí, doctor. Solo solicitarles su apoyo a todos los medios para que hagan difusión de nuestro congreso. Como ya vieron, o sea, los temas van a estar súper interesantes. Vamos a contar ponentes nacionales, internacionales, es multidisciplinar. Entonces, nada más solicitar su apoyo. Muy bien, doctor. Por supuesto, ahí queda la invitación para hacer la difusión de este módulo de actividad física y salud, así como del módulo de medicina, que forman parte del programa del Congreso Internacional Avances en Medicina CIAM 2019. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia esta mañana. Que tengan un excelente jueves.